Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Para conmemorar este nuevo aniversario de la epopeya que restauró la independencia dominicana, escucharemos el discurso del doctor Santiago Castro Ventura, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, bajo el tema «La provincia de Santo Domingo también fue escenario de la guerra restauradora». Damos la más cordial bienvenida a los miembros de número, los miembros correspondientes y miembros colaboradores de esta academia, a los distinguidos amigos que siempre nos acompañan en nuestras actividades. Inmediatamente escucharemos las palabras de salutación de la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, la doctora Muquien Adriana Zambén. Buenas noches, tengan todos ustedes. Un saludo muy especial a los miembros de la Junta Directiva aquí presentes, Adriano Miguel Tejada, vicepresidente, y José del Castillo, vocal, a nuestro querido orador invitado, Santiago Castro Ventura, a todos ustedes que siempre nos han acompañado durante estos 3 años, de corazón, muchas gracias. Por estatuto, la Academia Dominicana de la Historia debe realizar 2 sesiones solemnes obligatorias, una en el mes de febrero, a propósito de la efeméride de la independencia, y otro el 16 de agosto en torno a la guerra restauradora. Durante estos 3 años hemos tenido miembros de número que han presentado interesantísimas conferencias. Uno de ellos fue, por ejemplo, Adriano Miguel Tejada, justamente para un 16 de agosto, que habló sobre las relaciones internacionales. Tuvimos también a Edwin Espinal, Roberto Casá, no me falta uno, pero me acuerdo. Bueno, a José Rafael La Antigua también estuvo con nosotros. Por eso que a esta edad uno no se puede llevar de la memoria, pero quise llevarme de la mía, yo los mencioné a todos. Nosotros nos sentimos felices, este es nuestro último acto solemne hasta el próximo miércoles, que hacemos entrega formal a la nueva Junta Directiva, que tendrá sobre sus hombros los destinos de esta academia. Nosotros como Junta, ya lo escucharán en las memorias que presentaremos el próximo miércoles, nos sentimos más que satisfechos con el trabajo realizado y sobre todo más que satisfechos por el apoyo recibido de todos ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos durante todo este tiempo. Gracias a la Junta por estar siempre aquí. Y vamos a escuchar a un amigo que desde hace años, a pesar de ser pediatra, ha sido uno de los principales investigadores sobre este tema. Así que de corazón, en esta sede que fue nuestra durante más de 50 años y que desde 1992 la habíamos perdido al mudarnos hacia la Casa de las Academias, volvemos a presentar una sesión solemne con un tema importantísimo sobre la guerra restauradora. De corazón, muchas gracias. Para los que nos visitan por primera vez en esta capilla de la Soledad, las paredes están decoradas con las fotos de los miembros fundadores de la academia. Ahí están los primeros miembros. El salón está encabezado por el retrato de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, obra del destacado pintor dominicano Miguel Núñez, y al fondo está el escudo nacional, obsequio de otro gran colaborador de la academia, Miguel Estrella. Permítanme ahora presentarles a nuestro disertante de hoy.
El doctor Santiago Castro Ventura es médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1981. Hizo un posgrado en pediatría en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral y cursó una maestría en historia en la UAS. Se desempeñó como médico pediatra de urgencias en el Hospital Robert Reed Cabral por 3 décadas y como pediatra en el Hospital Meriño de Sabana Grande de Boyá y la Zona B del Instituto Dominicano de Seguros Sociales por igual periodo de tiempo. Fue director ODEPLAN de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS y en la actualidad es profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de esa alta casa de estudios. Es miembro emérito de la Sociedad Dominicana de Pediatría, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano y de la Asociación de Médicos Pasantes y miembro de la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina. Le fue otorgado el premio Amin Abel Hasbún al graduarse de médico en 1981 por su participación militante en el movimiento estudiantil. Recibió el reconocimiento Salomé Ureña de la Secretaría de Educación en el año 2003 y ha sido Premio Nacional de Historia José Gabriel García en los periodos 2005-2006 y 2006-2007. Fue profesor del año 2015 en la Facultad de Humanidades y la Escuela de Historia de la UAS y profesor del año 2017 en el Centro UAS de Baní. Ha publicado 26 libros sobre temas de historia, medicina y literatura y en la actualidad está en proceso de edición su libro El turbulento ascenso de la medicina, que aborda las dificultades de los ilustres médicos que a nivel mundial han contribuido al desarrollo de las ciencias médicas. Con su discurso, la provincia de Santo Domingo también fue escenario de la guerra restauradora. Recibamos al miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Santiago Castro Ventura. Doctora Muquien Adriana Sambén, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Licenciado Adriano Miguel Tejada, vicepresidente. Licenciado José del Castillo Pichardo, vocal de la Academia Dominicana de la Historia. Distinguidos miembros de número, miembros correspondientes, colaboradores, contertulios habituales e invitados. Permítasenos agradecer a la doctora Muquien Adriana Sambén, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, la oportunidad de dirigirme a ustedes en ocasión del 156 aniversario de la primera insurrección popular triunfante de los dominicanos contra una potencia colonial, la guerra restauradora. Siempre ha prevalecido el concepto que descarta la provincia de Santo Domingo como uno de los focos insurgentes en el discurrir de la insurrección iniciada en Capotillo. La realidad es otra. Pobladores de esa jurisdicción y de sus diferentes comunes hostilizaron de manera muy especial a las tropas foráneas en aras de alcanzar el propósito primordial de la restauración de la República. La última división geográfica dispuesta por la Constitución santanista de 1854 situaba a Santo Domingo como una provincia y capital de la República con varias comunes. División que se continuó durante la anexión a España. De esto se desprende que no era solo la ciudad amurallada, sino que incluía todo su entorno. Para los habitantes de la provincia metropolitana, el atentado contra la soberanía que constituyó la anexión del 18 de marzo de 1861 fue un acto sorpresivo y irreprensible, como diríamos hoy en día, un palo acechado, ¿no? La maniobra santanista dejó atónita a la ciudadanía. El cónsul inglés en la ciudad, Martin Hood, en comunicación a sus superiores 3 días después de anunciada la infausta incorporación, manifestaba en torno a ese delicado tema y decía: el mayor secreto ha sido
guardado a través de las negociaciones sostenidas, no me cabe duda, durante un año. El representante inglés asentó en sus notas que al comenzar el mes de marzo se permitió que circulara el rumor de la anexión. Refirió, se invitó en la tarde del 17 a la población para que se reunieran a las 6 de la mañana del día siguiente en la Plaza de Armas o Parque Colón, indicando que en este lugar fueron destacadas tropas dominicanas totalmente desarmadas. Observó entre los presentes a 50 dominicanos y 200 españoles que habían llegado como colonos en el mes de enero. Al acentuar la reacción del público presente en la plaza, el funcionario inglés acotó: hubo unos pocos, pero muy pocos vivas, desde el balcón, que fueron respondidos por los españoles, pero no por los dominicanos, ni siquiera por los soldados y los extranjeros presentes, que no tomaron parte en esto. Esta declaración nos revela que en la ciudad de Santo Domingo, en la mayoría de las localidades del país, la anexión fue percibida con marcado desdén, que reflejaba un manifiesto rechazo al intento de homicidio contra la República. El Senado consultor, pese a estar controlado por Santana, no fue apoderado de la anexión. El plenario lo constituían 7 senadores. 3 de ellos emitieron un enérgico comunicado de protesta ese mismo día en la sede del Senado, frente a la Plaza de Armas, en el Palacio de Borguelá. Los senadores Pedro Pablo Bonilla, Melitón Valverde y Manuel María Valverde, en su denuncia señalaban, entre otros aspectos, la escena que ha tenido lugar en la Plaza de Armas en la mañana de este día justifica plenamente que el pronunciamiento de anexión a favor de España no es la obra de una voluntad libre, sino de la obediencia pasiva de unos cuantos soldados desarmados que asistieron como pueblo en unión de los recién llegados colonos españoles. Esta fue la primera protesta cívica de los dominicanos contra la anexión. Los 3 fueron apresados y deportados a Puerto Rico. El oficial español Adriano López Morillo refirió que el gran contingente de tropas coloniales que desembarcaron por el puerto de Santo Domingo en el mes de abril, a medida que se distribuían por la ciudad, apreciaban el repudio de los pobladores. Indicó que algunos vecinos saludaban, otros volvían las espaldas, recalcando que los hombres de color les dirigían miradas torvas y de soslayo, añadiendo: por todas las esquinas aparecían caras negras, en su mayoría en cuyas fisonomías veíamos retratada ora la curiosidad, ora el estupor. Ese asombro era de indignación ante los humillantes acontecimientos. La ciudad de Santo Domingo, incluyendo sus comunes, contaba con una población pequeña, estimada en 13.000 almas por el aventurero norteamericano Warren Faben, mientras la Capitanía General Española ubicaba 25.000 personas. Esta última medición se refería posiblemente a toda la provincia. La llegada de una gran cantidad de tropas coloniales provocó un apreciable déficit habitacional en la ciudad, que indujo al alarmante incremento del alquiler de las viviendas. Además, estos contingentes desbordaron los alojamientos militares habituales. Para subsanar este desliz, se inició con la posesión de la mayoría de las iglesias, empezando por la iglesia de Regina, está bajando allá, la José Reyes, y el colegio de los jesuitas, convertido en cuarteles para las tropas recién llegadas. La iglesia contigua de la Mercedes también fue convertida en un cuartel, al igual que la iglesia del Carmen. Pese a la gran centralización de las tropas en la capital, en el mes de junio el cónsul inglés informaba a su canciller: me he cerciorado de que ciertas pasquinadas impresas han circulado en esta ciudad durante los últimos días. Era imposible determinar por quién, pero en su nerviosismo las autoridades
han considerado como justificada la detención de una persona. Esta declaración nos explica la emisión de un intolerante bando de gobierno del 3 de junio que decretaba: todo el que propague noticias falsas que tiendan a alarmar el espíritu público será juzgado conforme a la ley de conspiradores como reo de propaganda a favor del enemigo. La drástica medida estaba dirigida a contrarrestar la propaganda patriótica o pasquinada. Existían pocas imprentas en la ciudad. Una de ellas era propiedad de un adversario de la nación, José Gabriel García, que más adelante sería el historiador nacional. La ciudad amurallada fue militarizada de modo total. Sobre el particular, el cónsul inglés comentaba en el mes de septiembre: en las noches, fuertes y numerosas patrullas se desplazan a través de las calles de esta ciudad y han sido colocados centinelas no solo en los apostaderos ordinarios, sino de tal manera como formando un cordón completo alrededor de la ciudad, y los soldados se saludan unos a otros cada media hora. En suscribir que la escasez de material bélico no permitía a los patriotas el desarrollo de un operativo militar de tan alta envergadura. El historiador nacional José Gabriel García describió el proceso de la reconcentración de tropas cuando apuntó: en consecuencia no vaciló el general Rivero en dar la orden de concentración que maduraba, la cual no solo fue acatada por el general Gándara, que acababa de llegar de Puerto Plata, cuya plaza dejó a cargo del general Primo de Rivera y otros jefes de nombradía, trasladándose a Santo Domingo en los vapores Hernán Cortés, general Álava e Isabel la Católica, que llegaron el 22 de septiembre con los batallones Cazadores de Nápoles número 4 y Victoria y San Quintín número 1 y 3 de infantería, sí que también por el general Puello, que en los primeros días de octubre abandonó Asua, no obstante su triunfo en el Jura, embarcándose con toda su tropa bajo su mando hacia Santo Domingo. Todavía no hemos valorado la importancia trascendental del retorno a Santo Domingo del poderoso cuerpo de ejército colonial proveniente de Cuba, que en principio tenía el objetivo de tomar a Montecristi y avanzar hacia Santiago y arrollar a la revolución en ciernes. El general José de la Gándara, en su libro Anexión y Guerra de Santo Domingo, relató para la historia la desmoralización que observó en los soldados acantonados en la ciudad intramuros. Qué doloroso espectáculo ofrecían y qué profunda impresión me causaron aquellas tropas cuando las vi por primera vez acampadas al pie de la muralla de Santo Domingo a mi vuelta de La Habana. Renuncio a describirlo. La confusión ante la inesperada reconcentración y los recientes descalabros erosionaban el tradicional espíritu de combate del altivo ejército hispano. Gándara subrayó que para retomar la iniciativa de guerra insistió ante el capitán general que le permitiera una incursión hacia San Cristóbal, solicitud que fue aceptada. Manifestó que al pasar por Bondillo, Guajimía y Mano Guayabo, su columna fue atacada por los rebeldes. A reflexionar sobre esa desagradable experiencia apuntó: no es fácil darse cuenta, a no haberlo sufrido, de la sensación molestísima, de la impaciencia irritable y nerviosa que causa en tropas regulares, aunque sean del temple de las nuestras, ese tiroteo invisible, intermitente, inextinguible, tan pronto en la vanguardia al volver un recodo del camino encajonado, como en la retaguardia al volver a otro, como en los flancos siempre. Es decir, era un ataque permanente. Quizás este testimonio de Gándara constituye una de las descripciones más objetivas del accionar de las guerrillas volantes que operaban en el perímetro de la capital. Un parte militar en el mes de octubre repetía esta versión en torno a la agilidad de los guerrilleros y decía: desde nuestra llegada al punto llamado Bondillo, en que se presentó por primera vez el enemigo,
si bien emboscado como es su costumbre, ha seguido nuestra marcha con un combate continuo de vanguardia. Al ubicar el modo de combate de los dominicanos en Bondillo, se apuntaba que se realizó como era costumbre. Se desprende que ya se habían desarrollado diversas escaramuzas. José de la Gándara y Eusebio Puello redactaron un informe recalcando que duraron 3 días para arribar a San Cristóbal ante el fuego persistente de las guerrillas móviles. Enfatizaban que, debido a las dificultades de la zona, por la escasez de comunicaciones, con las raciones cortas, en San Cristóbal como en Guanuma, ha habido muchos días de un cuarto de ración, días en que un plátano ha suplido la galleta y ésta se ha ganado a tiro, costando sangre. Entre tanto, la orden de reconcentración en Santo Domingo trascendió de modo alarmante en la metrópoli española. El periódico ministerial La Iberia informaba a principios de octubre que en la ciudad de Santo Domingo, en esta población, hay bastante susto, a pesar de que hasta ahora no ha ocurrido novedad en las 3 provincias del sur. Pedro Santana, que marchaba con una enorme cantidad de tropas para tratar de aplastar la revolución en su histórico baluarte de Santiago, quedó encharcado en Guanuma por la acción de bloqueo de los combatientes encabezado por Gregorio Luperón. Ante el grave temor de perder la capital, se insistió en ordenar a Santana que se trasladara a esta con su contingente. Este desacató la orden, iniciando una conflictiva actitud con la jerarquía militar hispana. Se negó a obedecer, alegando que aunque en la zona se localizaban hombres dispuestos a utilizarlo, faltaban armas, genios, y la situación topográfica no era factible para acciones militares. Realmente solo faltaban armas, porque el genio militar estaba presente desde el momento que, con discretas pero atrevidas escaramuzas, el capitán general pensó que se trataba de una gran acometida contra su bastión cardinal. Santana prefirió quejarse ante el ministro de ultramar español, a quien envió una comunicación admitiendo la difícil situación, reconociendo la intensidad de la rebelión, llegando a sentenciar que ésta se desenvuelve con tales ira que, exceptuando el castillo de Puerto Plata, se enseñorea en toda la provincia de Santiago, en La Vega, y pisa ya dentro de los límites de la de Santo Domingo, Azua y El Ceibo. Admitía que la revolución se enseñoreaba hasta en los confines de la provincia de Santo Domingo, como advirtió el capitán general cuando enfatizó que los sublevados operaban entre San Carlos y el Osama. El capitán español Ramón González Tabla, en su libro sobre la guerra, nos dice que la reconcentración se debió a un rumor sobre conspiración en la capital y cuestionó acremente el operativo. El solo hecho de desarrollar ataques sorpresivos en áreas contiguas a la capital, como Bondillo, San Jerónimo, La Esperilla, Galindo. Galindo es toda el área de Mauricio Isla, Villa Francisca, toda esa zona, ¿no? San Carlos, Pajarito y el Osama estimuló la reconcentración en esta ciudad, favoreciendo de manera notable la organización de los rebeldes en el interior del país. Esta desacertada medida desde el ámbito colonial posiblemente le costó el cargo al general Felipe Rivero, quien fue el responsable de la tesis de la supuesta conspiración intramuros en combinación con los ataques por la periferia. La denuncia original fue de Pedro Santana, quien anunció el descubrimiento de una conspiración apócrifa en la capital que estallaría el 20 de septiembre, acusando a un oficial de apellido Valverde, a quien ordenó fusilar en la puerta de su casa de campaña en Guanuma. De inmediato se hicieron numerosos apresamientos en la zona amurallada. La fortaleza Osama fue abarrotada de prisioneros y se decidió enviarlos a Puerto Rico. Un parte militar desde esa isla decía lo siguiente: muy mal efecto ha de causar aquí la remisión de los tales prisioneros hecha por el general Rivero, que debía a todo trance haberlo despachado allí. Y peor sucederá si, como se dice, es cierto que por la Fabio Goleta de esta matrícula vienen mucho más.
Los patriotas en armas en ninguno de sus apuntes dejaron constancia de la supuesta conspiración revolucionaria en el seno de la ciudad. La desesperación de Santana y de Rivero les llevó a imaginarse la conspiración. Este argumento fue utilizado para atropellar a la población, asesinando y apresando a sospechosos de simpatizar con los insurgentes. La idea delirante de Rivero trascendió en la metrópoli. El periódico opositor El Clamor Público, en 1865, es decir, 2 años después, criticaba su nombramiento entonces como ministro de Guerra español por la actitud desacertada que desarrolló desde el mando de Santo Domingo. Denunciaba el periódico que cuando era capitán general aquí había concitado el odio de los dominicanos y se vio en la necesidad de decir misteriosamente al oído del arzobispo de la isla: aquí todo el mundo conspira. Es decir, que él veía conspiradores hasta en la sopa aquí en la ciudad, y se lo dice a un igualito que él, que era el obispo don Bienvenido Monzón, ¿no? Entonces, esta expresión aparentemente ingenua no podemos desvincularla de la inexplicable concentración de tropas coloniales en Santo Domingo, decidida por el inefable Rivero. El general Manuel Rodríguez Trujillo era el único general en ese momento, el único general intelectual, ¿no? Aquí en esta zona de Intramuros, por más de 50 años, funcionó el liceo Manuel Rodríguez Trujillo, del que yo soy egresado. Ya lamentablemente el liceo desapareció, en homenaje a este señor, el liceo vespertino, en el mismo local donde funciona en la mañana el Salón Ureña. En hora de la tarde estaba el liceo vespertino Manuel Rodríguez Trujillo, en homenaje a quizás el único general intelectual que actuaba en las filas rebeldes en esos momentos, porque Luperón se va a desarrollar más adelante. Decía Rodríguez Trujillo: el pueblo de San Cristóbal, encajado entre Baní y Santo Domingo, había conservado su independencia y constituía por consiguiente un centro de operaciones cuyas avanzadas eran Jaina sobre Santo Domingo al mando del coronel Evangelista y Mano Guayabo y Nizao al mando del comandante Campuzano sobre Baní. El jefe de operaciones era el joven Manuel Barón Durocher, recientemente nombrado coronel por el gobierno. Rodríguez Trujillo se refería a Marcos Evangelista Adón, que era el jefe del operativo de ataque en Santo Domingo, mientras Barón Durocher, que rápidamente ascendía en el mando militar, fue uno de los jóvenes capitaleños integrado a la revolución que lamentablemente falleció. Rodríguez Trujillo asentó en sus notas que este frente trabajaba con relativa autonomía por su delicado campo de acción. Gregorio Luperón, encargado de contener el intento de Santana de penetrar con tropas al Cibao, refirió que ordenó al comandante Marcos Adón la ocupación de la Victoria para impedir al enemigo la navegación de los Sama con el Yabacao y sus afluentes. Por el Yabacao se trasladaban las naves que reabastecían el campamento de Pedro Santana en Guanuma. El Yabacao es un río que nace en Vallaguana, pero que es afluente de los Sama. Y en esos tiempos era un río navegable. Hoy es un arroyito. Ya me dijeron que era un arroyito hoy, que era muy pequeño, pero en aquellos tiempos era navegable. Y habían 2 campamentos en la barquita de Santa Cruz. Estaba uno y el otro estaba en Yabacao, que llevaban por mar el abastecimiento a las tropas de Guanuma, porque no podían hacerlo por tierra, porque por tierra estaban las tropas de Marcos Adón y los asaltaban, pero ahora ellos van a dirigirse también por la vía marítima, ¿no? El general Carlos de Vargas, segundo cabo, el 23 de octubre pasó a ser el nuevo capitán general en momentos muy críticos para las autoridades anexionistas. El periódico colonial La Razón, editado en la capital, comentó sobre el particular: tristes, son notoriamente tristes las circunstancias en que el nuevo capitán general toma la responsabilidad del mando superior. En enero de 1864, el capitán general Carlos de Vargas se dirigía al general Antonio Abad Alfao, explicándole la necesidad de someter a la obediencia a los habitantes de las zonas aledañas al río Osama, indicándole que esto era necesario por la importancia del río
para llevar abastecimiento por la vía marítima a los campamentos militares de la zona. Decía Vargas que los apoyaría con tropas. Espero pues que vuestra excelencia dicte las órdenes oportunas y, si fuera posible, el que vuestra excelencia me diese aviso del día en que hiciese el movimiento, convendría aprovecharlo para secundarlo desde esta plaza y hacer pasar el vapor Majestad con racionamiento a la barca de Yabacao, lo cual precisa por lo difícil que es el racionamiento por tierra. Se enviaron patrullas y emprendieron la acción de limpieza, y cuando consideraron que la zona estaba libre de rebeldes, el vapor Majestad intentó llegar a Yabacao. Luperón enfatizó el meritorio aporte de las fuerzas sobre los AMA que saboteaban el aprovisionamiento de los cuarteles coloniales de Santa Cruz y Yabacao. Instituía que ocurrió entonces. El comandante Marcos de Vargas atacó el vapor de río que remontaba por el Osama hasta la boca del Yabacao, causándoles grandes bajas y muchas averías, quedando el vapor paralizado por más de 4 horas enredado en los árboles de las orillas, ¿no? Del grupo expedicionario que organizó Juan Pablo Duarte en Venezuela, retornó directamente a la ciudad de Santo Domingo. El espionaje colonial seguía los pasos del grupo desde Caracas. Damirón fue apresado y acusado de conspiración. Como no se reunieron pruebas contra el imputado, el gobierno monárquico de doña Isabel II logró que las autoridades venezolanas hicieran comparecer ante un tribunal a Duarte para interrogarlo sobre la presunta conspiración. Este, de modo tajante, rechazó la inculpación. Desde la fracasada intentona insurgente de febrero de 1863, se trató de formar en la capital el Batallón de Voluntarios, que sería denominado Voluntario de Santo Domingo, es decir, una tropa especializada en la represión política y militar, integrado por dominicanos y españoles, como luego se hizo en Cuba con los voluntarios de Balmaceda. Balmaceda fue otro capitán general de Cuba que aprendió a pelear también aquí, ¿no? Se dispuso su cuartel en la iglesia de Regina, pero no fue posible formar el batallón de voluntarios porque la población capitaleña hizo caso omiso al llamado de integración. Mientras más de un centenar de habitantes de la ciudad se sumaron como combatientes o auxiliares de la revolución. Entre ellos Juan Bautista Zafra, entre ellos Pablo Pujol, que era el canciller de la revolución, y otros como Federico Enríquez y Carvajal, que era un joven, participaba en labores de apoyo a la guerrilla de Marcos Adón, y su hermano Daniel Enrique sí se integró directamente como combatiente. Más de 100 dominicanos. Hay un trabajo publicado en la revista Clio de los años 30, donde establece todos los nombres de los ciudadanos de la capital que se integraron como combatientes en aquellos momentos. Pese a la estricta represión interna, varios intelectuales capitaleños, valiéndose de seudónimos y de mensajeros seguros, enviaban a periódicos españoles liberales como La Discusión artículos críticos contra el deplorable manejo que las autoridades coloniales realizaban. En esa labor se distinguieron José Javier García y Emiliano Tejera, con la cooperación de Apolinar de Castro y otros. El historiador García refirió que esa tarea se realizaba con prudente reserva. Entre tanto, las guerrillas móviles continuaban su importante labor de hostilidad para obligar a mantener numerosas unidades militares en la capital, restando su envío a los grandes frentes de beligerancia. Cuando disminuía la presión guerrillera en los alrededores de la ciudad, era una información que trascendía hasta en la prensa madrileña, ¿no? Los Dreverdes, decía un periódico, no se han dejado ver en la segunda semana por los puntos próximos a Santo Domingo, como antes sucedía, dejando entrever que previamente se sentía la presencia de los guerrilleros. Luego se publicaba una noticia de Santo Domingo, posiblemente ocurrida en ese mes, que refutaba la información que había aparecido en el periódico monárquico La Esperanza de Madrid. Y decía la información: en la escaramuza que tuvieron
las fuerzas españolas en el pueblo de Pajarito, cerca de Santo Domingo, fue herido gravemente el valiente coronel Joaquín Suárez Avenojosa, el cual falleció después de haber recibido los auxilios de la religión. Su muerte ha sido muy sentida en Santo Domingo. En septiembre, la Comandancia General de la Marina, en el apostadero de La Habana, emitía un informe castrense sobre Santo Domingo que celebraba pretendidas buenas noticias para el bando colonial, pero advertía, sin embargo, de las favorables noticias, seguían a última fecha los insurrectos molestando la capital de Santo Domingo con continuos disparos de fusil. Precisamente en ese mes, el Comando Central Colonial presentaba la crónica de diversas escaramuzas en la provincia de Santo Domingo. El día 9 se produjeron disparos en los puertos exteriores de la ciudad intramuro. En esa ocasión salió un convoy rumbo a guerra. El día 10 se presentó un combate en la Mojarra y Pomarosa. El día 20 en la Cruz de Mendoza. El coronel hispano Hermenegildo de Quintana describió el ataque que sufrió la columna en la Cruz de Mendoza. A los pocos pasos de haberme internado, en él lo encontré enteramente interceptado por javillas que los insurrectos habían derribado del uno y del otro lado del camino, habiéndome sido necesario hacer una gran detención para que pudiese ser desembarazado y dejar paso franco a la columna. Conseguido esto, proseguí la marcha hasta llegar a una guardia avanzada que los rebeldes tenían situada en un bohío a la izquierda del camino, la cual al divisar nuestra vanguardia nos disparó sus armas, tomando inmediatamente una precipitada fuga. En octubre, en el boletín oficial del gobierno restaurador, se acentuaba que el sistema de guerrilla provocaba terror en la fuerza contraria, destacando informaciones recibidas que revelaban y decían: a última hora, según las últimas comunicaciones recibidas de los campamentos del este, los españoles no pueden asomar la cabeza por ninguna parte, y las guerrillas que destaca sin cesar el bravo general Marcos Adón llegan a la vista de las murallas de Santo Domingo. En este periodo, la guerra había decaído notablemente en las principales zonas insurrectas, en gran medida por la actitud displicente del presidente Pepillo Salcedo, quien incluso se declaró partidario de aceptar las negociaciones claudicantes que ofrecía el nuevo capitán general colonial José de la Gándara. No obstante, el frente de la provincia de Santo Domingo continuaba su actividad de hostigamiento, relámpago constante. El periódico hispano, La Correspondencia de España, publicaba noticias desde Santo Domingo que decían: lo que resultó de la conferencia lo ignoramos, es decir, de la conferencia de paz, pero sí sabemos que las hostilidades han empezado de nuevo, habiendo sido los rebeldes los primeros que se han lanzado, atacando a los 3 días un convoy que de la capital marchaba hacia San Carlos. En la ocasión, el comandante Marcos Adón emitió una proclama dirigida a los habitantes de Pajarito y de Guerra, solicitando se integraran a la resistencia y descartaran las gestiones de seducción por parte de los anexionistas. Adón sentenciaba: la impotencia de las huestes extranjeras para sofocar nuestra libertad está ya manifiesta ante la fe y la constancia con que luchamos para arrojarlas de nuestro suelo, y en vano ocurren hoy a los indecorosos medios de la mentira y la sonsaca para obtener resultados que no han podido conseguir con las armas. Esta proclama era el preludio de una importante incursión por los predios de Pajarito, acción que se desarrolló con éxito y fue descrita por Luperón cuando apuntó que en aquellos momentos el general Marcos Adón, desde La Victoria, enviaba a las guerrillas que se paseaban por los alrededores de Pajarito. En la dirección del bando patriótico ocurrieron cambios radicales. Asumió la presidencia el generalísimo Gaspar Polanco y la revolución fue acelerada en todos los frentes a partir del mes de octubre, convenciéndose el mando colonial en la metrópoli que era imposible contener la insurrección. El 11 de diciembre, el boletín del gobierno revolucionario informaba que las guerrillas que operan sobre Santo Domingo llegan hasta las murallas, donde han muerto algunos centinelas enemigos.
la ciudad se halla completamente asediada. Desde el bando contrario, en Madrid, se publicaba un informe que corroboraba la información anterior cuando se establecía. El 25 de diciembre, a eso de la 1 de la noche, se presentaron por las inmediaciones de San Carlos un corto número de rebeldes, pero vistos por la Compañía de Cazadores de Madrid y Puerto Rico, que estaban convenientemente colocadas, se dispersaron. Es decir, los patriotas en armas no otorgaban tregua ni siquiera el día de Navidad. En enero de 1865, las autoridades hispanas en la metrópolis decidieron preparar el ambiente para retirarse de Santo Domingo. Como paso previo, todas las guarniciones debían de concentrarse en la capital. Al capitán general José de la Gándara le enviaron una serie de medidas para que valorara su implementación. La primera establecía: sería fácil y posible y conveniente, antes de hacer el abandono de esa provincia, agrupar a los partidarios de la España, constituir con ellos un gobierno suficientemente fuerte para resistir las fuerzas enemigas y, quedando dueño de la capital y punto más importante, pueda poner la provincia bajo su mando. Hasta el final, la ciudad de Santo Domingo y otros puntos estratégicos como Samaná fueron ubicados para tratar de imponer un régimen fantoche que respondiera a los intereses de la monarquía española. Tras evaluar su posición muy crítica, se convencieron que la presión militar permanente se incrementaría en demasía contra sus fuerzas militares en la capital ante un intento de esa naturaleza que finalmente fue descartado. El 11 de julio de 1865 se produjo la fuga espectacular de la soldadesca invasora a través del puerto de esta ciudad. Hoy, 156 años del contundente triunfo dominicano, hemos pretendido rescatar del olvido el importante frente interno en el perímetro de Santo Domingo que obligó a las autoridades anexionistas a disponer de miles de hombres para resguardar la ciudad intramuros ante un hipotético ataque, obviando que el objetivo estratégico de los rebeldes era entretenerlos en una zona inerte para la revolución, evitando que intentaran apabullar el núcleo central insurrecto, principalmente en el Cibao. Ese arriesgado operativo militar de desgaste o distracción, 3 décadas después, también fue implementado por el generalísimo Máximo Gómez en la guerra necesaria de Cuba. Cuando los frentes de La Habana, Matanza y Pinal del Río estaban muy exhaustos de material bélico, el primer ministro español, Cánovas del Castillo, tenía una obsesión. Cánovas del Castillo decía que la guerra de Cuba se terminaba con 2 tiros alegres, uno para Maceo y otro para Gómez. Lamentablemente mataron a Maceo en Punta Brava, con una comunidad de La Habana, y solamente quedaba Gómez. Pues ahora ellos van a matar a Gómez para ya acabar la guerra. Entonces, ¿qué hace Gómez? El general dominicano decidió estacionarse con un grupo reducido en Las Villas, en la Reforma, entreteniendo a los adversarios con hábiles escaramuzas. Estos enviaron millares de hombres detrás de él. Es decir, Gómez, él se paraba frente a un cuartel en persona para que los españoles lo vieran, y entonces mandaban miles de guardias detrás de él y Gómez empezaba a darle vueltas para entretenerlo, ¿no? Estos enviaron millares de hombres detrás de él, mientras los demás frentes podían sobrevivir pese a la escasez de armas y municiones. Es el movimiento táctico de distracción conocido como la Reforma. No me atrevo a afirmar que Gómez remedó el operativo de Santo Domingo, pero es la mejor comparación de acciones de engaño contra el ejército monárquico hispano en las Antillas. Gloria eterna al comandante Marcos Adón y sus compañeros por el atrevido y muy efectivo operativo de distracción en el perímetro limítrofe de la capital, en la tarea de coadyuvar a preservar los baluartes principales de la revolución restauradora en el interior del país. Muchas gracias.
Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron